Bueno, hermanos, que Dios nos continúe bendiciendo. Estamos llevando a cabo una serie de sermones sobre el libro del Apocalipsis. Nuestra intención, con la ayuda de Dios, con la guía del Espíritu Santo, es predicar de todo el libro del Apocalipsis. Estamos ahora en el capítulo 2, al cual invito, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis. Y en este sermón veremos el mensaje que Jesucristo le hace a la iglesia de Pérgamo, recordando que esta carta que le mandó Jesús por medio de un ángel al apóstol Juan es una carta que ha sido inspirada, guardada, preservada y canonizada para que nosotros la leamos y la recibamos como un mensaje a nosotros mismos, para este tiempo, para esta iglesia. Veremos en este mensaje 5 cosas, 5 puntos. En primer lugar, la presentación de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. En segundo lugar, veremos los elogios de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. En tercer lugar, la amonestación de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. En cuarto, la exhortación de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Y en quinto lugar, la apelación y promesas de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Hermano, yo le ruego a Dios que el Espíritu Santo nos haga prestar mayor atención al mensaje que Él dará a la iglesia hoy, y que todos nosotros, con un corazón obediente y el alma rendida, oigamos la voz de Jesucristo y que podamos ser edificados para nuestro crecimiento espiritual y nuestra consagración a la adoración y al servicio a Dios. Elevemos una oración a Dios pidiendo su bendición. Padre, oramos en el nombre de Cristo, pidiéndote y suplicándote que tu Santo Espíritu use al mensajero la palabra predicada y que lleve la palabra fielmente a los corazones, de tal manera que todos nosotros, con oído obediente, oigamos lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia hoy, lo que Jesucristo nos manda a decir. Padre, pedimos que tu palabra haga una obra gloriosa en nuestro corazón, hablándonos a cada uno de nosotros y a la iglesia completa. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17, está el mensaje que Cristo, a través del ángel, le manda al apóstol Juan. Este mensaje hoy nosotros tenemos el privilegio, la bienaventuranza de leerlo, escucharlo y ser edificados. En primer lugar, lo que vemos en este mensaje es la presentación de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. El verso 12 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos,
dice esto. Esta presentación con la cual Jesucristo introduce o se introduce a la iglesia de Pérgamo es la misma presentación o lo que vio Juan cuando Jesucristo le habló, y él, cuando puso su mirada hacia atrás, vio una visión de la persona de Jesucristo. Y si ustedes ven en el capítulo 1, verso 16, de la presentación de Jesucristo que Juan vio, dice el verso 16, que tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Quiere decir que de lo que Juan vio sobre la persona de Jesucristo, Jesucristo quiere tomar ese particular aspecto de la espada de doble filo que salía de la boca de Dios. Con esto es que se presenta a la iglesia de Pérgamo. La espada sale de la boca, aunque ahí en el verso 12 no dice de dónde sale, si él la tiene en la mano, pero cuando leemos en el capítulo 1, verso 16, nos damos cuenta que la espada salía de la boca de Jesucristo. Quiere decir que esa espada, lo que representa, sale de la boca de Dios, es ilustrando a aquel juez que va a dictar sentencia con la boca. Quiere decir que lo que viene o lo que representa es que el juicio que va a venir o el castigo estará expresado por la boca de Jesucristo. Cristo se presenta a la iglesia de Pérgamo como aquel que cuando habla de tal manera que va a sacudir los cimientos de la iglesia de Pérgamo. Va a hablar como juez. Así se presenta Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué sale de la boca? Una espada aguda. La palabra aguda es que tiene una punta dura y fina, que penetra hasta cortar lo más profundo y todo lo que encuentre, no importa su dureza. La espada aguda era una espada asesina, ofensiva. Los soldados les gustaba utilizarlo, y más los soldados que estaban en el frente, que iban cuerpo a cuerpo. Era una espada que cuando penetraba en cualquier lugar del cuerpo hería, pero la herida era mortal. La espada aguda tenía una punta que penetraba, no se quedaba en la superficie del cuerpo. No importa lo que había, penetraba hasta lo más profundo. La espada que sale de la boca de Dios es una espada aguda que va a penetrar en lo más profundo de la iglesia de Pérgamo. Es una espada no solamente aguda, sino una espada de 2 filos. Verso 12. Es decir, que corta a ambos lados. No solamente va a penetrar, sino que va a cortar. Jesucristo se está presentando como el que viene a cortar cosas en la iglesia de Pérgamo. Se presenta como aquel que va a cortar todas las cosas que él desaprueba. Va a cortar, va a extirpar como un cirujano todo aquello que él vea que es necesario que sangre, que se hiera, herir, extirpar, quitar. Entonces, ¿cómo Cristo se presenta a la iglesia de Pérgamo? Como aquel que viene a juzgar a su
iglesia Pérgamo, porque Pérgamo tiene una serie de cosas dañadas que no sirven, que es necesario quitarla, extirparla, herirla, eliminarla. Así se presenta Cristo a la iglesia de Pérgamo. Hermanos míos, aunque esta presentación duele, y más aquellos que no nos gusta ir al hospital o ponerlo en las manos de un cirujano, porque de todos los médicos el más sabroso para cortar es el cirujano. Cristo se presenta como un cirujano que no tiene un propósito para destruir, matar, sino que tiene el propósito de agarrar el paciente y extirparle aquella cosa que está dañando el cuerpo entero. Por lo cual esta presentación, aunque duela, aunque nos asuste, es una presentación digna de admiración y que la iglesia debe decir: Señor, gracias porque te presenta así. Porque sin duda hay iglesias en esta tierra que pueden disfrutar de que todo le va bien, de que no tiene daños, no tiene maldades, no tiene pecado, no tiene iniquidades, no tiene problemas. Pero la iglesia de Cristo verdadera sí sabe y reconoce que todo el cuerpo eclesiástico hay daños. Y que esos daños, si se mantienen en el tiempo, van a corromper al cuerpo completo, va a contaminar al cuerpo completo. Por lo cual es necesario, urgente, que Cristo se presente a nuestra iglesia como el cirujano que tiene en su boca una espada de doble filo para extirpar todo lo malo. Una vez que se presenta a la iglesia de Pérgamo de esta manera, ahora pasamos al segundo punto, donde Jesucristo va a dar elogios a la iglesia de Pérgamo. Aunque viene con una espada en su boca para quitar lo malo en la iglesia de Pérgamo, pero va a decir cosas buenas de la iglesia de Pérgamo. Va a resaltar las obras buenas que esta iglesia tenía. Esto no quiere decir, nos quiere decir, hermano, que aunque hayan, y sí es, no hay iglesia perfecta en este mundo hasta que Cristo venga, pero aún teniendo cosas malas, esa iglesia de Cristo tiene muchas cosas buenas. Yo recuerdo la iglesia de Corintios. Es una iglesia que cuando uno lee las dos cartas que Pablo le escribe a los corintios, uno dice: wow, qué iglesia. Una iglesia con división, una iglesia con problemas judiciales dentro de los hermanos, con pecados que los corintios, que eran unos depravados, ese tipo de pecado ellos no lo cometían ni lo aceptaban en la sociedad depravada de los corintios. Más ya en la iglesia de Corintio se estaba practicando ese tipo de pecado que los hombres y las mujeres más malas no aceptaban ese tipo de práctica. En la iglesia de Corintio había males tremendos. Pero, el Señor se dirige a través del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio y vemos a una iglesia que no hubo una iglesia más rica en dones y ministerio que la iglesia de Corintios. No hubo una iglesia por donde pasaron tantos apóstoles, tantos líderes preparados, equipados. Los temas que los apóstoles tratan en la iglesia de Corintio no los tratan en otra iglesia. Quiere decir que todas las iglesias, aún teniendo sus aspectos malos,
también tiene sus cosas buenas. ¿Cuáles eran las cosas buenas las cuales Cristo quiere elogiar de la iglesia de Pérgamo? Miren el verso 13, dice la Biblia: conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Los elogios a la iglesia de Pérgamo es que Jesucristo sabe dónde mora la iglesia de Pérgamo. Yo sé cuál es tu situación espiritual. Yo sé cuál es tu situación geográfica, donde tú estás establecida. Yo sé lo que está sucediendo alrededor de ti. Yo sé dónde yo te he expuesto. Yo te levanté en Pérgamo, iglesia, y yo sé lo que hay en Pérgamo. Yo sé cuál es la situación espiritual de Pérgamo. El Señor sabe dónde nos ha levantado. Y lo más probable, mi hermano, que sintamos pertenecer a otra iglesia más grande, con mucho más bienes y servicio. Quizás sí, ¿cómo no? Soñamos muchas cosas. Y quizás no quisiéramos estar aquí, sino en otro lugar. Para nuestra tranquilidad, en cuanto a cuál es la voluntad de Dios, si que yo esté aquí o esté en otro lugar, Jesucristo le dice a la iglesia de Pérgamo: yo sé en el lugar donde yo te he levantado. Tengo un conocimiento claro de tu situación. No creas que tú estás ahí porque elegiste mal. Tú estás ahí porque de carambola llegaste. No, estás ahí por mi voluntad, porque yo quiero establecerte ahí donde tú estás morando. Si me preguntan a mí, oh hermanos míos, yo quisiera estar en Esmirna. Ahí no había nada por la cual el Señor reprochó. Yo quisiera estar en la iglesia de Filadelfia, de las 7, pero en Pérgamo, Jesucristo sabe que Pérgamo fue un lugar donde se adoraba esa religión babilónica, medo-persa, del Golfo Pérsico, cerca del Golfo Pérsico, entre el Tigris y el Éufrates. Esa religión que fue la causante de la Torre de Babel, que fue donde se dio origen a toda la idolatría que hasta hoy existe, donde el humanismo, el materialismo y todas las concepciones en contra de Dios se generaron en Babilonia. Este Pérgamo había asumido esa religión babilónica en contra de Dios. Ahí estaba la iglesia de Pérgamo, en medio de una ciudad donde había un gran altar que habían construido para el dios Júpiter. En Pérgamo se daba lo que no se daba en otras partes, donde la idolatría, los ídolos y la adoración a los ídolos estaba combinado con demoniología. En las adoraciones idólatras que se daban en todo Pérgamo, era unos cultos donde habían manifestaciones y actividades demoníacas visibles a la clara.
el Señor sabe dónde mora la iglesia. Y si el Señor sabe dónde está Pérgamo, y allí es donde Dios la ha establecido, y ahí es donde Dios quiere que crezca, Dios también será fiel con Pérgamo para darle el poder para mantenerse allí y ahí serle fiel a Dios y predicar el evangelio. Digo esto porque hubo una iglesia fiel llamada Pérgamo, que en medio de un ambiente demoníaco no rechazó la fe, no se retiró, no abandonó su iglesia. Todos estos miembros se mantuvieron fiel a Cristo y dieron la batalla espiritual y la ganaron. ¿Y qué decir de nosotros? Cada vez que el diablo sopla, cada vez que el diablo manda persecución y tribulación, nos debilitamos, salimos huyendo y dejamos el espacio porque no queremos persistir y estar constante en la fe, en la batalla en contra de los demonios, y enfrentando las pruebas, las tribulaciones y las angustias que han de venir. Los creyentes modernos son creyentes de agua de azúcar. De cualquier cosa abandonan la fe. Dejan la espada y no van a la lucha. Pérgamo puede tener muchas cosas malas que es necesario extirpar con la espada aguda, pero tenía algo. Todos sus miembros de esa iglesia estaban convencidos de que la voluntad de Dios era que ellos estuvieran allí en la batalla de la fe, en el testimonio con Cristo, hasta que Cristo venga. Jesucristo sabe que aún esta iglesia, en medio de tantas actividades demoníacas, fue una iglesia, miren cómo, verso 13, se mantuvo fiel al nombre de Jesucristo. Eso es lo que dice el verso 13. Conozco tus obras, sé dónde moras, en el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Los hermanos se mantuvieron en Cristo, no fueron a adorar a los dioses babilónicos, no fueron a adorar a Júpiter, ni fueron a buscar actividades demoníacas ni participar en las mismas. Mantuvieron su fe en Jesucristo. Sabían que su Señor y Salvador era Cristo. Oh, hermanos míos, cuánto encanto hay alrededor de muchas iglesias locales. Cuántas cosas encantan a nuestros hermanos y hermanas. Cuántas cosas nos paralizan. Cuántas cosas nos sacuden, nos doblegan y apostatamos, nos desviamos de la fe, abandonamos la fe, abandonamos el nombre de Cristo por trabajo, por un novio, una novia, un esposo, una esposa, por un trabajo que me pagan allí más, por contratos, por pasiones desordenadas. La iglesia de Pérgamo, en medio de un altar satánico y de actividades demoníacas diarias, ellos mantuvieron su fe en el nombre de Cristo. Oh, mi hermano, la iglesia de Pérgamo nos da ejemplo a nosotros. En segundo lugar, dice Cristo, no renegaron su fe. Miren lo que dice. No has negado mi fe. Retienes mi nombre y no has negado mi fe.
La fe aquí es la doctrina del Evangelio de Jesucristo, según las enseñanzas de los apóstoles. Una iglesia bajo prueba, tribulación, ataques satánicos, se mantuvieron fiel a la enseñanza de la palabra de Dios. No negociaron su doctrina, no se apartaron de su fe. Oh, mis hermanos, hoy necesitamos ser como Pérgamo, porque aunque no tenemos tantas actividades demoníacas visibles, públicas, porque la hay, de cualquier cosa nosotros dejamos a Cristo, abandonamos la fe y la doctrina y negociamos nuestra doctrina con cuentos de hadas y la mal llamada ciencia. En tercer lugar, no solamente se mantuvieron fieles al nombre de Cristo, no solamente no renegaron su fe, sino que aún en el día en que fue asesinado públicamente Antipas, lo más probable, este era un hermano fiel, como dice la Biblia, un hermano honesto, un hermano firme en la palabra, pero de una manera u otra, los demonios, Pérgamo lo tomó como ejemplo para ser el primer mártir en Pérgamo. Satanás quería lucírsela. Satanás quería tomar a un hombre fiel de Pérgamo. Quería tomar a un hombre honesto y llevarlo públicamente a la plaza de la ciudad y allí públicamente asesinarlo. Y lo hicieron como dice la historia: o niega a Cristo o te matamos. Públicamente querían enfrentar a ese cristiano fiel para que sea el primero que, para no morir, negara a Cristo, para no morir, negara su fe. Pero por lo que vemos, Antipas se mantuvo firme. Por lo que vemos, Antipas no negó su fe, no negó a Cristo y permitió que la espada asesina lo asesina, le quitara el cuello, lo matara, o no sé cómo fue, pero fue asesinado públicamente. En ese momento, el propósito de Satanás era debilitar a los demás hermanos. El propósito de Satanás era que los demás hermanos temieran y abandonaran la fe de Cristo. Abandonaran seguir a Cristo, abandonaran seguir la doctrina, porque cada uno de ellos le iba a pasar lo mismo. Fue un mensaje claro y abierto que Satanás mandó con Antipas. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Quiere decir, ni aun en ese día ellos negaron el nombre de Cristo y abandonaron su fe en la doctrina. Eso no le hizo cosquilla. Es más, eso lo afirmó más. Eso que Satanás hizo, lo que trajo a la iglesia, fue más firmeza, más destreza. Se empoderaron y dijeron: nosotros hemos conocido a Cristo, a Él creemos, a Él confesamos, a Él adoramos, a Él servimos. Y si tienen que matar, nos matarán a todos. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Estos son los elogios que Cristo le da a la iglesia de Pérgamo. Pero ahora pasa a la amonestación. La amonestación de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Verso 14 y verso 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos
y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Uno no entiende ni comprende cómo una iglesia fiel al nombre de Cristo, una iglesia fiel a la doctrina, era una iglesia tolerante con las malas prácticas de los nicolaitas y de la mala práctica balaánicas. ¿Cómo es posible? Puede ser posible, mi hermano. Puede ser posible si nosotros no queremos tomar el nombre de Cristo que confesamos, tomar la palabra que creemos y aplicarla en la iglesia como disciplina directiva de todos. Es posible que creamos que la Biblia es la palabra de Dios. Es posible que creamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Pero es posible que creyendo esas cosas no la apliquemos de una manera práctica, real y tangible. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Fiel a Cristo, fiel a la doctrina, pero le temblaba el pulso cuando tenían que tomar decisiones contra doctrinas dañinas que estaban entrando en la iglesia. ¿Por qué? Muchas cosas pueden suceder. Lo más probable que los que estaban capitalizando estas doctrinas malvadas eran líderes de la iglesia, eran personas queridas, eran personas que ofrendaban y daban buenas ofrendas, eran personas con un estatus religioso que todo el mundo le encantaba, eran personas buenas, ayudaban a mucha gente. Y lo más probable, la pastoral en Pérgamo no quería conflictuar con este tipo de personas. Estoy diciendo algo por decirlo, solamente para ilustrar que es posible creer en Cristo, creer la doctrina de Cristo, pero no aplicarla a ciertas cosas, por el miedo de perder esas cosas, por el miedo de no conflictuar con personas que amamos, que queremos. El Señor está diciendo, te amonesto, que esas cosas para mí son malas y las desapruebo. ¿Qué amonestación Jesucristo le da a la iglesia de Pérgamo? Le va a decir las cosas que no le agradan. La palabra tengo pocas cosas contra ti está diciendo, tengo cosas de las cuales no me agradan que está sucediendo en la iglesia. No me agrada eso. Hermano, quiere decir que el Señor tiene un conocimiento claro de cada uno de nosotros particular, de nuestras actividades y de lo que sucede como iglesia, como cuerpo de Cristo local. Así que no podemos tapar el pecado, no podemos tapar lo mal hecho, no podemos tapar las doctrinas falsas que entran a la iglesia, no podemos cubrirla, porque aunque yo se la cubre a ustedes, están abierta y desnuda delante del Señor Jesucristo. Y el dueño de la iglesia es Cristo. Jesucristo les amonesta sobre la doctrina conductual balaánica que ellos estaban practicando, las cuales Jesucristo odia y desaprueba. Son dos: seducir a los creyentes a comer alimentos de que antemano se sabían que eran usados para sacrificarlos a los ídolos. Quizá para muchos gentiles esta práctica no significaba nada, porque ya el apóstol Pablo le había dicho a los gentiles que cuando se sentaran en la mesa no preguntaran de dónde viene esa carne, sino que se la coman y ya. Pero si preguntas
si sabe de dónde viene, entonces no te la comas porque va a pecar. Es una seducción. Porque había muchos que sí sabían de dónde venía esta carne. Y cuando iban al carnicero le decían, dame 2 libras de la sacrificada a los ídolos. Esa que los pérgamos tenían para sacrificarlo a los demonios, esa que quedó, dame 2 libras de esa. ¿Por qué? Porque era más barata. Era más barata. La gente no le gustaba comprar ese tipo de carne, mucho menos los judíos, los israelitas. Pero habían hermanos vivos que la compraban, pero no solamente la compraban, sino que le decían, Felipa, te voy a mandar 1 libra más. Oye, la compré barata, ese de ídolo. Oye, no le debo decir eso. Ese era el tipo de cosa más o menos que estaba sucediendo. Dice el Señor, yo desapruebo eso. Porque eso dañaba la mente de los hermanos. Traía conciencia de pecado. Y el crecimiento espiritual no se estaba dando. No había sinceridad. Pero también desaprueba no acometer todo tipo de inmoralidad sexual, como lo que practicaban los religiosos en sus fiestas paganas. Recuerden que la gente, los religiosos en Pérgamo, no solamente adoraban a su ídolo de una manera mística, sino que adoraban a su ídolo de una manera en placeres desordenados, en pasiones. Adoraban a Júpiter, adoraban todos los dioses babilónicos, con fiestas donde caían en éxtasis. Y todas esas doncellas de Júpiter y de los dioses, que eran llamadas vírgenes, cuando caían en éxtasis, todo lo que estaban ahí se iban en orgías sexuales. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Pérgamo? En la iglesia de Pérgamo se estaban haciendo igual, tomando aquella práctica balaánica, donde inducía cómo hacer pecar a los hermanos a través de Balac. Y hermano, en esto podemos caer cualquiera de nosotros. Yo sé que el hermano es débil cuando va a la playa, porque cuando ve traje de baño, se pone, que eso es como un trigger, como que un disparo, le disparan y de una vez se despierta la mundanalidad en ese hermano. Comienza a decir palabras media feas, comienza a beber y le da un pico al ron de una vez que, y, oye muchacho, se mundanaliza. Eso es como así, ¡plic!, como que lo despierta. Y se lo estoy diciendo a un hermano, y ese hermano que la tiene cogida con el otro hermano le dice, te voy a hacer una invitación. Hay una playa de nudista. Mira muchacho, calladito, tú y yo vamos. El hermano que débil en eso, si en ese momento no está firme en la fe, el pobrecito va a caer. No se lo diga al pastor ni a nadie. Sí, vámonos. ¿Y qué tú crees? ¿Qué tipo de traje de baño me tengo que poner? No te pongas ningún traje de baño, es desnudo. Cae porque cae. ¿Cuántas cosas tú sabes que el hermano es débil o la hermana? ¿Cuántas cosas tú sabes que diciéndole cosas puede conseguir ventajas de ella? No tiene que ser sexual, puede ser de cualquier índolo. Eso es doctrina balánica. Oh, hermanos míos, Jesucristo le amonesta no solamente a dejar la doctrina y la práctica balánica, sino que amonesta a la iglesia de Pérgamo
a que se dejen de aferrar de la doctrina nicolaítas, que ya Jesucristo había desaprobado en la carta a los Efesios. Recuerden, cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso que tenía algo contra ella porque retenían la práctica malvada de los nicolaítas, ahora le está diciendo a Pérgamo, aunque tú no tienes a nicolaítas dentro de ti, pero tiene la doctrina de ellos. Por lo cual, mis hermanos, no solamente Dios desaprueba los actos, los hechos, también desaprueba tu pensamiento y tu doctrina. ¿Por qué? Porque los actos son consecuencias y quien lo causa son tus pensamientos. En Éfeso estaba la práctica. En Pérgamo estaba la doctrina. Y el Señor la desaprueba a los dos. Lo que tenemos aquí, mis hermanos, es que muchas veces no practicamos lo que Dios desaprueba, pero sí lo pensamos. Lo amasamos y lo tenemos fresco como idea y fundamento de nuestra conducta cristiana. Para Dios es lo mismo. Dios desaprueba la práctica y desaprueba la doctrina. Después de la amonestación, ahora Juan pasa a la exhortación. ¿Ustedes ven por qué el Señor se presentó como la espada de doble filo? Viene a cortar. Y todas esas son las cosas que quería cortar de la amonestación. Ahora pasa a la exhortación. Te dije tus pecados. Te dije lo que estaba dañado. Te dije lo que a mí no me agrada. Te dije esto para que lo quites, lo elimines, lo dejes de hacer. Ahora te voy a decir qué debes hacer. ¿Qué tienes que hacer para salir airoso de esa situación? Verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la exhortación? ¿Cuál es la exhortación? Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios misericordioso. Esa es misericordia de Dios. ¿Sabes lo que el Señor le está diciendo? Iglesia de Pérgamo, la espada de doble filo que yo te enseñé, por la cual yo me presenté a ti, es para quitar esas cosas. Pero antes de yo hacerlo, antes de yo eliminar a todos los que tienen ideas nicolaítas, a todos aquellos que practican la doctrina de Balaán, antes de quitarlo, y la espada de doble filo lo va a cortar por completo, antes de yo llevarme de cuajo, como dicen, a todos esos que están mal, yo te estoy dando una oportunidad. Esa es la exhortación. Antes de hacerlo, te voy a dar una oportunidad. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia. Hermanos míos, utilicemos el mensaje de hoy, comenzando conmigo y ustedes después, como una exhortación que Dios no quiere cortarnos de cuajo. El Señor no quiere que pasemos por uno de sus juicios. El Señor no quiere castigarnos de tal manera que nunca veamos la luz del sol. El Señor no quiere hacer lo que acostumbra hacer con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos, con nuestro trabajo, con nuestro carro, nuestros bienes. El Señor no quiere ponerle un dedo a esas cosas con la espada de su boca. Antes el Señor quiere exhortarnos qué debemos hacer para que la espada no penetre y corte.
¿qué debemos hacer? Jesucristo exhorta a la iglesia de Pérgamo a arrepentirse. Arrepentirse. El arrepentimiento incluye que nos demos cuenta en qué estamos fallando. Que yo confiese responsablemente: esto que estoy haciendo está mal. Esto es lo que tengo dañado. Esta acción que estoy haciendo es la que Dios desaprueba. Arrepentimiento significa que esto que yo reconozco como malo, lo deje de hacer. Por el camino donde voy, que Dios desaprueba, me devuelva. Esto tiene un costo y un sacrificio. ¿Cuál es el costo? Que cuando tú dejas de hacer lo que está acostumbrado como adicción, lo que te trae satisfacción carnal, placeres, tú tienes que dejarlo de hacer y ya. Eso trae dolor. Eso trae dolor. No es fácil, porque el arrepentimiento es una batalla contra la carne, contra los deseos mundanos, contra los deseos carnales. Es decirle a tu cuerpo, es decirle a tu conducta pecaminosa, es decirle a tu naturaleza pecaminosa: no. Aunque recibo satisfacción carnal, placeres y pasiones, aunque tengo un gusto carnal, no lo haré. Vas a sudar, vas a temblar, vas a llorar, te va a doblar por todo lado, pero eso es lo que te va a salvar. Eso es lo que va a cambiar esa espada que sale de la boca de Dios. Eso es lo que va a agradar a Dios. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cambiar de rumbo trae vergüenza. ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirá esa persona después que yo le dije tal cosa? Ahora decirle que no. ¿Qué dirá de mí? Es mejor que me critiquen, que me avergüencen, me abochornen, que yo abochornar el nombre de Cristo, que yo irme en contra de Cristo. Tenemos que devolvernos del mal camino. Eso es arrepentimiento. Jesucristo exhorta en segundo lugar de Pérgamo a que obedezca la voz de Jesucristo, a dar un paso de arrepentimiento. De lo contrario, si no nos arrepentimos, si no obedecemos la voz que nos dice arrepiéntete, si no la obedecemos, dos cosas nos van a suceder. Jesús vendrá con rapidez contra los no arrepentidos.